Dos estados estadounidenses y dos realidades completamente diferentes. Por un lado, un lugar donde la delincuencia violenta está muy por encima de la media nacional. Por otro, un estado pequeño, frío, lleno de bosques, donde las armas están permitidas, y, aún así, con una de las tasas de violencia más bajas de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Hoy, Bello Mundo va a comparar el estado más peligroso y el más seguro de Estados Unidos para mostrar cómo la vida puede cambiar por completo dentro del mismo país. Número 1. El panorama. Cuando hablamos de Estados Unidos, la primera imagen que suele venirnos a la mente es esa mezcla casi automática de Nueva York, Hollywood, granjas en Texas, rascacielos, autopistas gigantes y barrios residenciales con céspedes perfectos. Pero Estados Unidos no es una sola cosa. Son 50 estados, y cada uno de ellos tiene sus propias leyes, su propia cultura, sus propias prioridades y una realidad social que puede cambiar por completo de un lugar a otro. En algunos casos, cambia tanto que parece hasta otro país. Todo el país tiene más de 330 millones de habitantes, repartidos por una superficie que supera los 9 millones de kilómetros cuadrados. Es más territorio que Brasil. Es más territorio que China continental. Es una inmensidad. Y dentro de esa inmensidad, dos estados llaman la atención por motivos completamente opuestos. Uno de ellos es Nuevo México. Se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, junto a la frontera con México. Y sí, el nombre no es una coincidencia. La conexión histórica, cultural y geográfica con el mundo mexicano está por todas partes. El estado ocupa una superficie de 315.000 kilómetros cuadrados, mayor que países enteros de Europa, y tiene poco más de 2 millones de habitantes. Es un territorio marcado por desiertos, cañones, formaciones rocosas rojizas y paisajes que parecen el escenario de una película postapocalíptica o de un planeta lejano. Pero Nuevo México no llama la atención solo por el paisaje. También cuenta con una mezcla cultural muy fuerte. Allí conviven raíces indígenas nativas, una herencia española muy antigua y una influencia mexicana muy visible en el idioma, la comida, la arquitectura y el estilo de vida. La capital es Santa Fe, una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y conocida por su aspecto de adobe, esas construcciones de barro y arcilla en tonos terrosos que parecen sacadas de otro siglo. Pero la ciudad más grande del estado es Albuquerque. Si has visto Breaking Bad, la serie estadounidense sobre un profesor de química que empieza a fabricar metanfetamina para el crimen organizado, ya conoces ese nombre. La serie no se ambientó allí por casualidad. El otro protagonista es Vermont. Vermont se encuentra en el noreste de Estados Unidos, pegado a la frontera con Canadá, más concretamente con la provincia de Quebec, y junto al estado de Nueva York. Es un estado bastante pequeño, con menos de 700.000 habitantes. Pequeño, frío, montañoso y cubierto de bosques en gran parte de su territorio. Ese tipo de lugar que la mayoría de la gente conoce más por el estereotipo que por la realidad. El sirope de arce, que es el sirope que los estadounidenses echan en las tortitas. Montañas cubiertas de nieve en invierno, hojas en tonos anaranjados en otoño, y una tranquilidad que da envidia. La ciudad más grande es Burlington, a orillas del lago Champlain, un enorme lago de agua dulce en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es una ciudad universitaria, compacta, conocida por tener una vida cultural activa, un comercio local sólido y una escala mucho menor que la de las grandes metrópolis estadounidenses. Mientras que Albuquerque carga con el peso de una gran ciudad marcada por la violencia urbana, Burlington suele asociarse a una rutina mucho más tranquila.
Dos estados, dos ambientes completamente diferentes. Pero antes de entender por qué han llegado a extremos tan opuestos, tenemos que entender cómo miden los estadounidenses la delincuencia. Número 2. Las cifras. Antes de comparar cualquier otra cosa, hay que aclarar las reglas del juego. Porque cuando alguien pregunta ¿cuál es el estado más peligroso de Estados Unidos?, la respuesta varía según el criterio utilizado. Si solo se tiene en cuenta el número bruto de delitos violentos, los estados enormes y superpoblados casi siempre aparecerán en los primeros puestos, simplemente porque tienen mucha más gente. Durante mucho tiempo fue el caso de California, por ejemplo. Pero este tipo de comparación es limitada. Un estado con casi 40 millones de habitantes concentrará naturalmente más incidentes que uno con 2 o 3 millones. Así que, para hacer una comparación justa, lo que realmente importa es la tasa por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que permite comparar un lugar pequeño y uno grande sin distorsionar la lectura. Y cuando se utiliza este criterio, el panorama cambia bastante. Según los datos más recientes, recopilados por el FBI y por los rankings nacionales de seguridad, Nuevo México aparece a la cabeza en violencia entre los estados estadounidenses. La tasa de delitos violentos ronda los 717 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional se sitúa en 359, es decir, Nuevo México presenta prácticamente el doble de la media del país. Y la cosa no acaba ahí. Cuando la conversación pasa a los delitos contra la propiedad, que incluyen el robo, el hurto y el robo de vehículos, la situación empeora aún más. El estado registra cerca de 2.751 casos por cada 100.000 habitantes. Es la peor cifra de Estados Unidos en este aspecto. Dentro de los delitos violentos, la agresión grave destaca con diferencia, y la tasa de homicidios también llama la atención. Se sitúa en torno a 11,5 por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media estadounidense. Ahora fíjate en Vermont. La tasa de delitos violentos allí se sitúa en torno a 173 por cada 100.000 habitantes, es decir, menos de la mitad de la media nacional. Y cuando se tienen en cuenta otros indicadores de seguridad, como la preparación para emergencias, la seguridad vial y la estabilidad general, Vermont aparece sistemáticamente entre los estados más seguros del país. Así que lo que tenemos aquí no es una diferencia pequeña. No se trata de un estado que sea solo un poco mejor que el otro. Es un lugar donde la violencia está muy por encima de la media nacional, mientras que el otro se sitúa en un nivel que, para los estándares de Estados Unidos, parece incluso fuera de la curva. Número 3. Las armas. Y aquí llegamos al punto que quizás sea el más intrigante de toda esta comparación. Uno de los argumentos más comunes en el debate sobre la delincuencia en Estados Unidos es que más armas significan más violencia. Y Vermont echa por tierra esa lógica. Vermont es el único estado de Estados Unidos que nunca ha exigido una licencia específica para portar armas, ni de forma abierta ni oculta. En otras palabras, un adulto que no tenga impedimentos legales puede comprar y portar armas sin pasar por ese proceso de autorización que existe en otros estados. Por supuesto, esto no significa una ausencia total de normas. Vermont pasó a exigir la verificación de antecedentes también en las ventas privadas, elevó la edad mínima para la compra y aprobó medidas para la retirada temporal de armas en situaciones de riesgo. Aún así, sigue siendo uno de los estados más permisivos del país en este tema, y sin embargo, figura entre los más seguros de Estados Unidos. Eso es lo que llama la atención, porque el caso de Vermont demuestra que la presencia de armas, por sí sola, no lo explica todo. El contexto tiene mucho peso.
Vermont es un estado pequeño, más rural, con baja pobreza, menos desigualdad y una vida comunitaria más estable. Nuevo México vive una realidad muy diferente, con mayor fragilidad social, más adicción a las drogas, más violencia urbana y una presión mucho mayor en el día a día. Así que la comparación entre ambos no resuelve el debate sobre las armas, pero muestra algo importante. La violencia no depende solo de lo que circula en manos de la gente. Depende también del entorno en el que viven esas personas. Número 4. Educación, salud y bienestar. El crimen rara vez surge de la nada. En la mayoría de los casos, crece donde faltan escuelas, falta salud, falta estabilidad y, sobre todo, faltan perspectivas de futuro. Y es precisamente aquí donde la diferencia entre estos dos estados se hace aún más evidente. Nuevo México ocupa el último puesto en el ranking nacional de educación de Estados Unidos, es decir, el puesto número 50 entre los 50 estados. Y eso ya lo dice todo por sí solo. No estamos hablando de un tropiezo aislado o de un mal año. Estamos hablando de un problema que se repite y se va acumulando. El informe más reciente de la NAEP, que es la principal evaluación educativa del país, mostró un panorama desolador. Menos de una cuarta parte de los alumnos de cuarto curso de Nuevo México alcanza el nivel de competencia en lectura. Y en matemáticas, los alumnos de octavo curso registraron la peor puntuación desde 1990. Esto dejó de ser una crisis pasajera hace tiempo. Se ha convertido en un problema estructural. Cuando salimos de la escuela y observamos la infancia en su conjunto, el panorama empeora aún más. El informe Kids Count, que es uno de los principales estudios sobre el bienestar infantil en Estados Unidos, situó a Nuevo México en el último puesto del país. Y tampoco fue un caso aislado. Fue el cuarto año consecutivo. Y cuando empiezas a analizar este panorama, entiendes por qué. Para empezar, casi una cuarta parte de los niños del estado vive en situación de pobreza. Aquí viene otro dato que ayuda a medir esta fragilidad. Casi 2/3 crecen en hogares donde los padres no tienen un empleo estable. Y la presión continúa. El 45% de estos niños vive en familias monoparentales. En la media nacional, esta cifra se sitúa en el 34%. Es decir, Nuevo México no está solo un poco peor. Se sitúa muy por encima de la media estadounidense en varios indicadores de vulnerabilidad al mismo tiempo. Y esto se vuelve aún más grave cuando llegamos al dato más duro de todos. En 2023, la tasa de mortalidad infantil y juvenil alcanzó los 47 por cada 100.000. En la media del país, se situó en 29. Cuando se miran estas cifras de esta manera, dejan de parecer solo estadísticas. Empiezan a mostrar toda una infancia que vive bajo más presión, más inestabilidad y menos protección. Vermont aparece en el otro extremo de este panorama. El estado se encuentra entre los mejores de Estados Unidos en bienestar infantil. El desempleo a finales de 2024 era del 2,4%, una de las tasas más bajas del país. La pobreza general ronda el 9%, también entre las más bajas de la nación. Y la cobertura sanitaria alcanza a casi toda la población. A pesar de que el mercado inmobiliario se ha encarecido en los últimos años, Vermont sigue presentando indicadores sociales muy superiores a la media estadounidense. Cuando se comparan estos dos retratos, resulta difícil considerar la delincuencia como un hecho aislado. Lo que separa a Vermont de Nuevo México no es solo la presencia policial, es el tamaño de la base social que existe o no existe en la vida de las personas. Al final, estos dos estados enseñan la misma lección por caminos opuestos.
La violencia no es solo un asunto policial, también es el resultado de décadas de inversión, o de la falta de ella. Y ahí surge la pregunta lógica. ¿Qué están haciendo estos dos estados para cambiar esta situación o, en el caso de Vermont, para evitar que la situación se descontrole? Número 5. Futuro. Ninguno de los dos estados se queda de brazos cruzados. En Nuevo México, el problema llegó a un punto tan grave que se convirtió en una emergencia oficial. En abril de 2025, el gobierno declaró el estado de emergencia en Albuquerque y llamó a la Guardia Nacional para que ayudara. Pero no se trataba de poner a militares patrullando las calles como si fuera una zona de guerra. La idea era utilizar ese apoyo en funciones de apoyo, como control del tráfico, ayuda en escenas del crimen y operaciones con tecnología, para liberar a la policía para el trabajo directo de seguridad. Pocos meses después, se adoptó una medida similar en Río Arriba, una región rural del estado muy afectada por el tráfico de drogas y la violencia. Al mismo tiempo, el gobierno empezó a apostar más por el tratamiento de la adicción a las drogas, la salud mental y la reducción de la pobreza, porque ya había quedado claro que una gran parte del problema no se resuelve solo con patrullas, detenciones y vigilancia. Y las cifras más recientes muestran incluso cierta mejora. Albuquerque registró una caída en los homicidios, los robos y los hurtos de vehículos. Pero hay un detalle importante. El punto de partida era tan malo que, a pesar de la mejora, la ciudad sigue estando muy por encima de la media nacional. En Vermont, la situación es diferente. Allí el enfoque se centra más en evitar que la crisis se agrave que en intentar apagar un incendio ya extendido. El gobierno estatal ha invertido en tratamientos para la adicción a las drogas, en medidas para reducir la reincidencia delictiva y en leyes más estrictas sobre las armas en situaciones de riesgo. En 2023, por ejemplo, el Estado aprobó cambios que exigen un almacenamiento seguro, establecen un periodo de espera para la compra y refuerzan la posibilidad de retirar las armas a alguien que se encuentre en crisis. Y esto llama la atención porque Vermont siempre ha sido un estado muy permisivo en este tema. Así que el mensaje allí parece estar muy claro. La libertad sigue existiendo, pero no puede ignorar las señales de que alguien está a punto de hacerse daño a sí mismo o a los demás. Número 6. Comparación final. Al fin y al cabo, toda esta comparación nos lleva a una pregunta muy sencilla. ¿En cuál de estos lugares parece mayor la posibilidad de vivir más y de vivir mejor? Porque cuando hablamos de delincuencia, pobreza, educación, drogas, salud y estabilidad, en el fondo, estamos hablando de eso. De la cantidad de riesgo que entra en la vida de una persona desde temprana edad y de cuánto ese riesgo acompaña o no a esa persona a lo largo de los años. En Vermont, los indicadores apuntan casi siempre en la misma dirección. El estado se sitúa a la cabeza de Estados Unidos cuando se combinan factores como la calidad de vida, la seguridad financiera, la salud y la seguridad personal. La pobreza entre las personas mayores se encuentra entre las más bajas del país. La pobreza infantil también. Y mucha gente llega a la vejez con un seguro médico activo, el apoyo de la comunidad y una sensación más fuerte de que el sistema, a pesar de los problemas, sigue funcionando cuando lo necesita. En Nuevo México, el panorama es todo lo contrario. La tasa de mortalidad de niños y adolescentes es una de las más altas del país. La crisis del fentanilo y la metanfetamina destruye familias enteras, y el ciclo de la vulnerabilidad se repite con una fuerza aterradora. Niños pobres, escuelas deficientes, menos perspectivas, mayor exposición al tráfico de drogas y mayor riesgo de violencia.
Cuando se comparan los mapas de la delincuencia, la pobreza y la educación, casi encajan. Y eso ayuda a comprender que esta diferencia no surgió por casualidad. Nuevo México y Vermont se encuentran en los extremos de una misma realidad. Uno muestra lo que ocurre cuando las fragilidades sociales se acumulan durante décadas. El otro muestra lo que puede suceder cuando una comunidad más pequeña, con menos ruido y menos glamour, logra construir una base más estable para la vida cotidiana. Ambos se encuentran en Estados Unidos. Ambos hablan inglés. Ambos viven bajo la misma bandera, pero en la práctica ofrecen oportunidades de vida completamente diferentes. ¿Y tú? ¿Sabías que existía esta diferencia dentro de Estados Unidos? ¿Has visitado alguno de estos estados o conoces a alguien que viva allí? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este vídeo te ha hecho ver Estados Unidos desde un ángulo diferente, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Así ayudas a que este contenido llegue a más gente y a mostrar realidades que rara vez aparecen en las noticias. Nos vemos en el próximo vídeo.